¿Dónde está la oración en su vida? ¿Está en primer lugar? ¿En segundo lugar? ¿En algún lado o en ninguno? Preguntamos qué lugar tenía en la vida de Cristo. Eso debe decirnos dónde debe estar en nuestra vida. Y a menudo la gente dice, bueno, oro de vez en cuando. Eso significa que casi no oran. O quizás dicen, oro cuando estoy en problemas. Oro cuando paso por un momento difícil, y la mayoría ora ante una necesidad o un deseo. No solo porque aman a Dios, ni solo porque disfrutan estar en su presencia, no solo porque lo aman y lo adoran con palabras de oración. ¿Qué de la vida de oración de Cristo? ¿Dónde entraba la oración en su vida? Pues aquí está. Y es que la oración era lo primordial para Jesucristo. Era donde comenzaba su día. Si vamos, por ejemplo, a Marcos, veamos un par de versículos aquí. Veamos en Marcos capítulo 1, y muy pronto vemos el lugar que tenía la oración en la vida de Cristo. Dice, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Pero él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora, una de las cosas muy evidentes del Señor, al pensar en su vida de oración, es que se levantaba temprano, comenzaba a orar temprano en la mañana, preparándose. Entonces pregunto, ¿cuántos de ustedes, y desde luego es algo privado, cuántos comienzan el día temprano en la mañana y lo primero que hacen es orar? De hecho, quizás algunos aquí, eso espero. Me acostumbré a hacerlo porque desde muy joven repartía periódicos, así que comenzaba temprano en la mañana, como a las 5:30. No había nadie en la calle, salvo yo, y a veces estaba un poco asustado, a decir verdad. Así que comenzaba a orar muy temprano. Y fue un muy buen hábito para mí. Oraba todos esos años que repartía periódicos, y en las tardes, desde luego, estaba pendiente del tráfico porque tenía que entrar y salir y cruzar una calle muy transitada. Pero me enseñó una gran lección, y es comenzar el día con el Padre antes de hacer cualquier otra cosa. Y la verdad es que ninguno de nosotros puede dar una excusa aceptable para comenzar el día de alguna otra manera. Duerme toda la noche, e incluso si tiene que despertarse temprano, quizás no durmió muy bien, pero comenzar el día con el Señor. Eso hacía Jesucristo, porque se despertaba temprano en la mañana y salía de la casa a un lugar solitario a hablar con el Padre. Y al pensar en Jesucristo y lo que tenía que hacer, lo que cada día requería de él, cómo se levantaba temprano cada mañana y comenzaba el día. Cómo lo hizo muestra determinación de su parte. Sabía que para lograr lo que tenía que lograr ese día, debía comenzar temprano. Entonces le hago esta sencilla pregunta. ¿Es su relación con Dios tan importante así que le da prioridad en su vida diaria? Quizás diga, bueno, tengo una familia grande. Bueno, puede tener una familia pequeña o grande. Mucha atención, no se trata de cuán numerosa sea su familia, ni se trata de conveniencia. El asunto es, ¿qué es lo más importante en su vida? Si su relación con Cristo es lo más importante en su vida, comenzará con Él. ¿Estará dispuesto a permitir que el Señor Jesucristo le hable temprano en la mañana para comenzar bien el día? Me pregunto cuántas veces ha estado manejando en la autopista o quizás está en su trabajo y nada sale bien y se detiene a pensar, ni siquiera oré esta mañana antes de salir de la casa. En Atlanta es peligroso no orar antes de salir de su casa si va a manejar en la autopista, digámoslo así. Entonces,
Jesucristo le daba prioridad. Ahora pensemos en esto. Él era el Hijo de Dios, pero sabía que para poder lograr lo que el Padre quería que lograra, debía comenzar el día con el Padre, y creo que esa es la clave para lograr cualquier cosa o mucho en la vida que valga la pena y de valor perdurable. Que comencemos con el Señor Jesucristo, entregándole nuestra vida por el día, pidiéndole dirección, haciéndonos sensibles a las personas que nos rodean, cualquiera sea la situación. De esa manera Él comenzaba el día. Temprano en la mañana se levantaba. Orar es hablar con Dios. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos. Filipenses versículo 4, capítulo del 6 al 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora vamos a Santiago, versículo 5, capítulo del 16 al 18. Dice: La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió en la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios definitivamente escucha las oraciones, responde a las oraciones y se mueve en respuesta a las oraciones. La Biblia que en el Nuevo Testamento Jesús todos los días hacía algo distinto. Un día levantaba un muerto, otro día predicaba el sermón del monte, otro día sanaba a un enfermo, otro día levantaba a un paralítico. En fin, el ministerio de Cristo fue tan precioso, tan diverso. Cada día fue guiado por el Espíritu Santo para cumplir la misión del Padre. Pero algo que Jesús no cambiaba y que era constante cada día era su tiempo de oración con su Padre. Qué importante fue la oración en la vida y ministerio de Cristo. La palabra nos muestra que en las noches Jesús se iba a orar, a buscar a su Padre, a clamar toda la noche, a buscar la presencia, la unción del Espíritu Santo a través de la oración. Si Jesús lo hizo, ¿por qué tienes que orar? ¿Por qué tenemos que orar? La oración es un tema muy profundo, muy grande y muy poderoso. Y de verdad que a través de los años uno va experimentando experiencia por medio de una vida de oración. Y después de servirle a Dios por más de 25 años, me he dado cuenta que literalmente nada va a funcionar, o nada vendrá a la existencia, o nada será manifestado por Dios, sino en respuesta a la oración. La oración es el medio que Dios estableció para provocar su presencia, para tener comunión con Él, para acercarnos a Él. La oración es el método de Dios para poder escuchar su voz, para poder tener la dirección divina del Espíritu Santo. Cuando nosotros establecemos y mantenemos un estilo, una vida de oración, mantendremos la paz, mantendremos nuestra comunión y mantendremos una guianza constante del Espíritu Santo de Dios. Dios solo va a intervenir en nuestras vidas en respuesta a la oración. Dios puede verte sufrir y quedarse como observador con la intención y el deseo de ayudarte, pero Él no va a intervenir hasta que tú no se lo pidas. Por eso la Biblia dice: clama a mí y yo entonces te responderé y te mostraré cosas grandes y profundas que tú no conoces. Eso está en Jeremías 33. Diariamente nos fortalece espiritualmente para vencer las tentaciones. La palabra dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. Sabe que nuestro enemigo espiritual, Satanás, constantemente nos ataca y nos envía tentaciones usando nuestras debilidades en nuestra carne. Y la palabra nos muestra que la manera para permanecer firmes es buscando a Dios en oración.
La razón por la cual muchas veces somos débiles ante la tentación y sucumbimos ante el pecado es porque no estamos orando lo suficiente. Orar únicamente cuando estás siendo tentado no es suficiente. Es vital diariamente poder buscar a Dios en oración para poder ser victoriosos en la batalla espiritual. La oración diaria, mi hermano querido, es como un músculo espiritual que vamos desarrollando. Nadie puede ir a un gimnasio y de pronto vencer a un atleta solamente habiendo entrenado ese día. Hace falta un entrenamiento diario, hace falta una alimentación diaria, y así nuestra vida espiritual necesita alimentarse diariamente con la oración, buscando a Dios, clamando al Señor por unos minutos, unas horas cada día, y la oración nos dará la fortaleza, el poder que está en la presencia del Señor. Así que si quieres vencer un vicio, alguna cadena, por favor, haz de la oración una rutina diaria donde busques al Señor en oración, y eso te dará músculo espiritual con el poder del Señor. En segundo lugar, orar nos permite recibir las bendiciones de Dios. Mateo 21:22, Jesús dijo: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hay peticiones que se demoran en ser respondidas y es necesario orar y orar cada mañana, orar cada día para que Dios responda a esa promesa. Recuerdo que Daniel en una ocasión se dispuso su corazón para buscar al Señor, clamando por su pueblo, una petición tremenda. Él estaba cautivo junto con muchos otros judíos en Babilonia y él quería clamar al Señor, él quería orar para que Dios les libertase de ese yugo babilónico después de 70 años que ya se estaban cumpliendo. Y él dispuso su corazón y clamó al Señor durante 21 días, y la respuesta ya venía de camino, pero Daniel tuvo que perseverar en oración hasta el día 21, cuando entonces vino el ángel con la respuesta. Mi hermano querido, si estás orando por algo, si tienes una petición por un familiar, por un amigo, por favor, haz de la oración un hábito diario, porque orar al Señor abrirá las puertas de los cielos. En tercer lugar, orar cada mañana abre nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Qué lindo es escuchar la voz de Dios, ¿verdad? La palabra nos muestra que en una ocasión Pablo estaba en Jerusalén y de pronto, mientras oraba, el Señor le habló y le dijo que saliera de prisa, se fuera rápidamente, porque estaban buscando su vida y no iban a recibir su testimonio. Y así el Señor lo mandó hacia los gentiles cuando Pablo estaba orando. Qué bueno es escuchar la voz de Dios. Qué necesario es oír la guianza del Espíritu Santo. Qué lindo es que el Señor nos guíe. Y muchas veces queremos oír la voz de Dios. Queremos escucharle. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos guíe sobre una decisión para tomar. Pero nunca, casi nunca vamos al Señor y hablamos con Él. Queremos que nos hable, pero no dedicamos tiempo diariamente para hablar con Dios. Mi hermano querido, si necesitas oír la voz de Dios, y yo sé que sí, todos lo necesitamos, por favor, haz de la oración un hábito diario, porque Dios te va a sorprender. Y mientras estés buscándole cada mañana, separando un tiempo de 30 minutos, 40, 1 hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que dispongas en tu corazón para fielmente buscar al Señor, el Señor te va a sorprender, te va a dar guianza, te va a guiar en tu futuro, te va a hablar directamente a tu corazón. Hermano querido, pasar tiempo a solas con el Señor es algo que cada día tenemos que tenerlo presente, programarlo y nunca postergarlo. Cualquier otra cosa pudiéramos postergarla para después. Cualquier otra cosa queda insignificante ante la necesidad de orar y buscar al Señor cada mañana. Es bueno orar en todo momento. La Biblia nos llama a orar sin cesar, pero también es necesario, muy importante, que diariamente separemos un tiempo para buscar. En primer lugar, tenemos que comenzar la oración dando gracias a Dios por todo. Cada uno de nosotros tiene motivos múltiples para agradecer a Dios, desde el perdón de nuestros pecados, sus milagros y su amor. Y ahí tenemos una larga lista por la cual agradecer y dedicar por lo menos 10-15 minutos para darle gracias a Dios. A propósito, me gustaría, antes de seguir, saber algunos de los motivos por los cuales tú estás agradecido a Dios. Así que aprovecha ahora mismo y déjame tu opinión abajo en la caja de comentarios. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Este salmo exhortaba a alguien que iba a entrar en el templo a orar o a adorar, que primero que todo entrara dando gracias a Dios. Cuando comenzamos nuestro tiempo de oración dando gracias al Señor, entonces abrimos nuestro corazón para recibir, ya que la gratitud es una virtud o una herramienta muy poderosa en el Evangelio. En segundo lugar,
El mismo Salmo 100 nos da el segundo paso que debemos tomar al orar, el segundo segmento, cuando dice: entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Alabar a Dios, mi hermano querido, y glorificarle a Él debe ser nuestro segundo segmento en el orden de la oración. Alabar a Dios significa decirle cuán grande Él es, lo poderoso que Él es, etc. El Salmo 150 dice: alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. En este paso podemos también adorar al Señor y decirle cuánto lo necesitamos y dependemos de Él. También podemos, por ejemplo, elevar cánticos o adoraciones que lo exalten y glorifiquen a Él. Cánticos bien verticales que le hablen a Dios y le glorifiquen. En fin, este es un tiempo para abrir nuestra boca y atribuirle toda la gloria debida a su nombre. Al completar este segundo tiempo, verás que ya habrá pasado media hora y ahora podemos dedicar otros 15 minutos para el tercer paso, que es pedir a Dios. Aquí podemos clamar por todas las peticiones que tenemos en nuestro corazón, y no solo pedir por nosotros, ¿sabes?, sino también interceder por otros. Por ejemplo, podemos orar por los presos, por un familiar o amigo que está atado al pecado, por los cristianos que son perseguidos en países que persiguen el evangelio. Este tiempo es muy importante, ya que Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Para recibir la respuesta es necesario clamar al Señor. Así que este tercer tiempo es para buscar al Señor, pedirle, clamar al Señor por las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Y en último lugar, debemos dedicar 15 minutos restantes a escuchar la voz de Dios. Al terminar estos tres pasos pasados, debemos permanecer en silencio tal vez para escuchar la voz del Señor en nuestros corazones. Ahí podemos leer un pasaje de la Biblia que nos ministre y meditar en la palabra del Señor. En fin, es un tiempo para escuchar a Dios y ser refrescados en su presencia. Cuando me pregunta, pastor, ¿cómo debo orar? Le digo, tú tienes que aprender, la oración tiene una estructura, por supuesto, pero hay cosas elementales. Cuando tú dices Padre Nuestro, tú estás abriendo la oración. Y empieza a explicar, empieza a hablar, empieza a conversar. Y cuando termines el cierre, en el nombre de Jesús, amén. En su familia, cuando ora sin límites, verá la grandeza del poder de Dios. A través de las Escrituras vemos este principio. Eliseo oró que no lloviera. Durante 3 años y medio no hubo lluvia. Josué oró por más luz del día. Dios detuvo el sol. Un profeta oró por protección. El enemigo que estaba parado enfrente de él no lo reconoció. Dios lo hizo invisible. El común denominador es que ellos pidieron lo impensable. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió a Dios que hiciera algo imposible? Algo fuera del ordinario. Una razón por la que no vemos a Dios hacer cosas grandes es porque solo pedimos las pequeñas. La mayoría ora por su comida, por protección, por sabiduría. Todo esto está bueno, pero limita lo que Dios puede hacer. Debería haber algo por lo que esté orando, algo que esté pidiendo que parezca singular. No podría lograrlo en sus propias fuerzas. La frase que oigo en mi espíritu es: atrévete a pedir. Sus sueños podrían parecer imposibles. No tiene el dinero ni las conexiones. Dios le está diciendo: te desafío a pedirme que haga que pase. Te desafío a pedirme que te muestres una inundación de mi favor. Muchas veces oramos: Dios, mi hijo se ha desviado. Si solo lo hicieras volver al camino. Eso es bueno, pero es una oración ordinaria. Las oraciones ordinarias obtienen resultados ordinarios. Dios no responde al nivel de nuestra fe. Si pide poco, recibirá poco. Orar sin límites es: Dios, no solo te pido que hagas volver a mi hijo, sino que lo uses en gran manera. Permítele hacer una diferencia con su vida. Una oración ordinaria sería: Señor, ayúdame a arreglármelas este mes, ayúdame a pagar la renta. No hay nada malo con esto. Pero una oración sin límites dice: Señor, te pido que me aumentes los ingresos de tal modo que pueda liquidar mi casa y le ayude a alguien más a pagarla. Una oración ordinaria sería: Señor, solo quiero lograr lo que lograron mis padres. Dios, ayúdame por lo menos a no perder terreno. Pero una oración sin límites dice: Señor, ayúdame a llevar a mi familia a un nuevo nivel. Déjame establecer una nueva norma. Cuando la gente recuerde dentro de 100 años
Dios, que digan que fue ese hombre, esa mujer, quien... Ahora, prioridad significa que tiene posición de cierta importancia. O sea, todos tenemos prioridades en la vida. Alguien sin prioridades no llega mucho en la vida. Tenemos prioridades y la prioridad de nuestra vida debe ser, nos dice, ora sin cesar, y en breve lo explicaré. Pero dice esto, no es algo que uno agregue a su vida diaria, o sea, tiene 24 horas diarias y dedicará 5 minutos a orar. Es más importante que eso. Es hablar con el Padre Celestial. Entonces, al pensar en la oración como prioridad, la palabra misma prioridad implica posición de importancia. No es un lugar de indiferencia en nuestra vida y también implica frecuencia. Entonces, ¿qué quiero decir orar sin cesar? ¿Acaso es susurrar todo el tiempo, Señor, ayúdame, Señor, Dios bendice esto y lo otro, dame esto y aquello? Para nada significa eso. Quiere decir una recurrencia continua de algo. No que suceda continuamente, sino una recurrencia continua. Por ejemplo, usted se despierta en la mañana y le pide al Señor dirección para su vida, que le ayude, fortalezca y le dé sabiduría. Luego sigue adelante con su familia, prepara el desayuno, lo que sea, alista a sus hijos para la escuela y ahora, Señor, te pido que los protejas hoy. Se sube a su automóvil, le agradece por llevarle con bien a su trabajo. En su camino piensa en algún compañero de trabajo con quien tiene problemas y le habla a Dios de eso. Es una recurrencia, pero es una recurrencia continua. Y piense en esto, piénselo un día cualquiera. ¿Cuántas veces necesitamos pedirle a Dios que nos dirija, ayude y fortalezca, que nos dé guía, que nos dé algo que necesitamos? A eso se refiere Pablo con orar sin cesar. Es un estilo de vida, parte de nuestro diario andar. Nos acostamos orando, despertamos orando, oramos todo el día por asuntos que nos conciernen.